Bienvenidas, bienvenidos a este programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Justicia Electoral Online. Hoy vamos a hablar de la fiscalización en materia electoral y los retos en la era COVID. ¿Nos acompaña? Ya nos acompaña el doctor Benito Nasif Hernández, actualmente profesor de la División de Estudios Políticos del CIDE, pero que también fue consejero del entonces Instituto Federal Electoral. Y le quiero dar la más cordial bienvenida, doctor. Bienvenido. Hola, Lucy. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar en tu programa. Pues el gusto es nuestro porque queremos hablar de este tema, la fiscalización en la era COVID, los retos que ha enfrentado la fiscalización en materia electoral. Históricamente la fiscalización ha sido muy importante en diferentes rubros, pero ¿qué me dice del Estado democrático y el terreno electoral? Bueno, lo que llamamos fiscalización tiene que ver con una cosa bien complicada, Lucy, que es la relación entre el dinero y la política. Es una relación necesaria porque para hacer campañas, para tener una organización como un partido político que esté realizando sus trabajos de coordinación, de acercamiento al votante, pues hace falta dinero, ¿sí? Y la forma en que se financian tanto los partidos políticos como las campañas electorales es una cuestión de interés público, porque, es decir, nos interesa a todos, tanto a ti como a mí, como a las personas que nos ven y nos escuchan en este momento, por tres razones principalmente, Lucy. Una primera razón es porque puede haber una de las patologías de la relación entre el dinero y la política, ¿sí? Es decir, una enfermedad de esa relación. Puede surgir cuando partidos o candidatos, por ejemplo, aceptan aportaciones, contribuciones, a cambio de ofrecer algo, un beneficio particular a quien se las da, ¿no? Entonces, ese es un fenómeno muy típico de los sistemas democráticos, no es exclusivo de México, que se conoce como corrupción política quid pro quo, ¿no? Entonces, tú la quieres prevenir, no quieres que tus representantes en el Congreso, en los cargos ejecutivos, estén, por así decirlo, pues endeudados, atrapados y obligados a cumplir un acuerdo que hicieron en beneficio de particulares. Están ahí para defender el interés público, sino el interés de quienes aportan. Entonces, por esa razón es importante regular esa relación, ¿no? Otra razón tiene que ver con la equidad de la contienda. Claro. ¿Sí? No quieres que un solo partido tenga todos los recursos o tenga la gran mayoría y los otros no tengan la capacidad de competir. Entonces, quieres mantener un sistema electoral competitivo. Quieres que el electorado tenga alternativas y no sea siempre el mismo el que gana. Y una tercera razón por la cual debemos estar interesados en la relación entre el dinero y la política tiene que ver porque tenemos derecho a saber como ciudadanos cómo se financian, quiénes están aportando, de dónde están obteniendo los recursos para hacer sus campañas, ¿sí? Y es una información, esa debe ser información pública. Yo diría esas son las tres principales razones, Lucy. Evitar corrupción, equidad y rendición de cuentas, podríamos resumir. Bueno. Exactamente. Y bueno, ahora, desde 2014 tenemos un nuevo sistema para fiscalizar a los partidos políticos en campaña. Cuéntanos, por favor, cómo surge, por qué surge, ¿es suficiente y puede hacerle frente a la era COVID? Bueno, desde el 2014 se hizo una reforma electoral muy importante, en buena medida, Lucy, porque los legisladores
los mismos partidos políticos estaban conscientes de que esa relación entre el dinero y la política se estaba volviendo más complicada de lo que era y no la estaban pudiendo regular bien. Necesitaban mejores instrumentos para hacerlo. Y por esa razón se pusieron de acuerdo en el 2014 de nuevas reglas, nuevos instrumentos. ¿Sí? Nuevas reglas como por ejemplo que si un partido político, perdón, un candidato, ¿sí?, excedía los topes de gastos de campaña y ganaba la elección con eso, pues no se iba a traducir nada más eso en una mera sanción económica, en multas, sino se podía anular su elección. Si una campaña también se beneficiaba de aportaciones ilegales, ¿sí?, como recursos públicos o recursos de empresas, porque las empresas o de sindicatos, por ejemplo, que no pueden aportar a las campañas, solo podemos aportar a las campañas los ciudadanos, también entonces podía anularse la elección. Esas reglas se introdujeron por primera vez en 2014 y también dijeron, necesitamos un mejor instrumento y para eso vamos a darle al nuevo INE, porque se estaba creando el INE en ese momento, Lucy, si te acuerdas, vamos a darle al INE la fiscalización de las campañas y de los partidos políticos, no solamente en las elecciones federales, son las elecciones para diputados federales y senadores y presidente de la República, sino también en las elecciones locales para gobernadores, presidentes municipales y legisladores locales. Y vamos a hacer una sola gran institución nacional que se encargue de fiscalizar con reglas homogéneas y una cosa bien importante, Lucy, con un sistema informático que que primero va a hacer que los partidos ahí estén registrando en tiempo real, como se dice, o de manera regular, ¿sí?, sus operaciones, sus ingresos, sus gastos, etcétera, y que el INE tenga que estar mediante con ese instrumento tenga la información para hacer su trabajo de fiscalización. Entonces, con todo ello, la reforma de 2014 de alguna manera preparó al sistema de fiscalización para enfrentar la pandemia. Benito, te Sí, preguntaría. bueno, de manera involuntaria, porque Claro. no se sabía en aquel entonces que íbamos a tener una pandemia, pero gracias a ese sistema, hoy en día es posible hacer una muy buena parte de la fiscalización de forma remota, sin que tengan que llegar los contadores y representantes financieros de los partidos políticos a entregar cajas y cajas con la contabilidad, las pólizas y las cuentas cada vez que se termina una precampaña, una campaña o lo que sea. Entonces ahora se puede hacer todo eso en línea y nos dejó preparados para que pudiera haber continuidad en el trabajo de fiscalización del INE, en el trabajo de reportar ingresos y gastos de los partidos, incluso en circunstancias como las que nos seguimos encontrando actualmente, que son las de la pandemia. Entonces fue un paso muy importante ese que se dio a partir de 2014 con esta, digamos, digitalización de la fiscalización. Pero si estamos hablando de fiscalización electoral, ¿hablamos de fiscalización digital? ¿Es lo mismo o todavía no llegamos a ese punto? Es solamente una parte de la... siguen realizándose actividades presenciales de fiscalización. Los auditores del INE tienen que hacer visitas de auditoría, ¿sí? Tienen que apersonarse en las casas de campaña, en los eventos de los partidos políticos, tienen que hacer recorridos en las calles para monitorear pues espectaculares y demás
propaganda que ponen los partidos políticos y los candidatos durante las campañas. Todo eso se sigue haciendo, pero gracias a la digitalización, no tienen que venir con las pruebas a la Ciudad de México, desplazarse, sino toda esa información se transmite por el Internet, se almacena y procesa en este sistema integral de fiscalización que el INE empezó a construir desde el 2015 y que hoy en día ya es un sistema muy desarrollado y muy completo. Entonces estamos hablando que tenemos una fiscalización electoral híbrida. Todavía está el terreno de lo físico, que vas y visitas y recibes papeles, y desde luego el terreno en el que ya mandas los papeles digitalmente, los documentos, y estamos en la posición de que ya no se puede escapar tan fácil de la fiscalización electoral. ¿Es así? Sí, porque los instrumentos que tienes para detectar actividades de campaña que suponen gastos y recursos son cada vez más completos. ¿Sí? Pero ¿sí? Mientras siga habiendo campañas en tierra, ¿sí? Mientras siga habiendo campañas, que es parte de nuestros... o sea, yo creo que nunca vamos a pasar a una situación en la cual todo ocurre en línea, ¿no? Los candidatos van a tener que hacer eventos, reunirse con la gente, tener una interacción presencial con ellos. Desde luego que las campañas en redes sociales y en el Internet, pues hoy en día representan una parte importante del activismo político para conseguir las simpatías del electorado, pero lo físico, las campañas a flor de tierra, por así decirlo, van a seguir, y por eso es importante que ahí esté presente la fiscalización también, y eso necesariamente hace que el sistema de fiscalización o los mecanismos de fiscalización sigan siendo mixtos. Así es. Y bueno, ya que nos planteas esto, ¿qué te parece si vamos a una pausa y regresamos para analizar los beneficios de la fiscalización en tiempo real? ¿Nos acompañas? Vamos a una pausa, regresamos. Estamos conversando, por si usted nos acaba de sintonizar, con Benito Nasif Hernández, profesor de la División de Estudios Políticos del CIDE, y estamos hablando de los beneficios de tener la fiscalización electoral en tiempo real. Decía yo, al tribunal pues le conviene a lo mejor analizar la campaña en tiempo real y no después de que ya sucedió la campaña y las faltas y todo esto, bueno, pues son inmediatas, ¿no, doctor? Bueno, sí, es importante que el trabajo de fiscalización que inicia con el registro de toda la información, todos los datos que tengan que ver con ingresos y gastos de los partidos políticos, se dé al mismo tiempo que se está dando el ejercicio, ¿sí? Y no tengas que esperarte a que concluya la campaña o que concluya el año para que los partidos políticos o los candidatos entreguen esa información. Puede ser entonces demasiado tarde. Exacto. Y es importante que ocurra mientras se están realizando los ejercicios, los gastos y los ingresos. Antes del 2015, ¿sí? Los partidos políticos rendían cuentas después. Exacto. ¿Sí? Es lo que llaman como rendición de cuentas ex post, ¿no? Una vez que ya transcurrieron las campañas. Y de hecho, una de las causas de molestia era que la revisión de esos informes, ¿sí? Tardaba meses, incluso casi un año tardaba. Y por lo tanto, cuando ya se aprobaba el dictamen, quien había ganado la elección, pues ya llevaba
casi un año en el cargo, ¿sí? Y entonces lo que quisieron los legisladores en 2014 fue que la fiscalización diera resultados antes de que tomaran posesión, antes incluso que las autoridades electorales que otorgan la constancia de mayoría o que validan una elección, que son jurisdiccionales, el Tribunal Electoral el federal y los tribunales electorales locales antes de que eso ocurriera, ellos tuvieran a la mano el resultado de todo el proceso de fiscalización. Por eso hoy en día el INE tiene que aprobar dictámenes de los recursos empleados en las campañas, pues 40 días después de la elección. ¿Sí? Así es. Y entregarle a los magistrados y magistradas, tanto de los tribunales electorales locales como de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o la sala superior, aquí está el resultado y tú determinas si esta elección es válida o no. Antes eso no ocurría, pasaba mucho tiempo. Y esa es otra de las grandes aspiraciones, ventajas de esta fiscalización durante el ejercicio, ¿sí? Para que las condiciones para determinar la validez de la elección, ¿sí? se pudieran conocer, ¿sí? Cuando la autoridad competente para ello tiene que resolver eso. Exactamente, una fiscalización casi inmediata en tiempo real es lo que ha beneficiado que todo vaya caminando en el proceso electoral. Pero yo te quería preguntar, tú has hablado de patologías del sistema electoral y que la fiscalización es una barrera muy importante. Es correcto, sí. Podríamos llamarlo como enfermedades de la relación entre el dinero y la política, ¿no? Bueno, típicamente yo creo que la que más indigna a la gente es lo que se conoce como la corrupción política quid pro quo, ¿no? El recibir dinero para la campaña a cambio de contratos, a cambio de obras, etcétera, etcétera, cosa que pues corrompe a un sistema democrático. ¿Quieres evitar? Eso no quieres que ocurra, ¿sí? Cuando gane el candidato, pues tendrá que hacer las licitaciones y asignar los contratos de acuerdo con reglas y pensando en el interés público, no en los tratos a los que llegó con donadores durante su campaña. Eso es una cosa muy importante que las regulaciones en materia de financiamiento de campaña cuya eficacia tratas de garantizar con la fiscalización, claro, buscan cumplir, ¿sí? Entonces yo diría que esa es la patología más importante, pero también está la de que sean los donadores, los grandes donadores, los que decidan una elección. ¿Sí? Exactamente. Los que tienen el dinero para pagar las campañas decidan quién gana la elección y que rompan las reglas de equidad, que supriman la sana competencia electoral. Eso es algo que también buscas remediar con la fiscalización. Y luego, rendir cuentas, como dijiste tú, transparencia, que la gente se entere porque tiene el derecho a conocer cómo se financian las campañas, cómo se financian los partidos políticos. No se pueden financiar de manera oculta, ¿sí? De manera oscura y opaca, ¿sí? Tiene que ser, ¿sí? Bajo la luz del día. Así es. Y hablando ya de una posible reforma, ¿cuál sería la propuesta? ¿Habría más regulaciones? ¿Habría más digitalización en materia de fiscalización? ¿Qué opina Benito Nasif? Pues mira, yo creo que todo es perfectible, por supuesto, y hemos aprendido mucho del 2015 para acá con la aplicación de las reformas, ¿no? que tenemos.
Y yo creo que en función de esa experiencia, ¿sí? Podemos empezar a pensar en reformas hacia adelante, ¿no? Una de ellas, creo, es, desde mi punto de vista, porque también es un tema en el cual hay opiniones muy diferentes entre los especialistas, claro, es promover una sana recaudación de recursos de manera voluntaria de los simpatizantes hacia las campañas y hacia los partidos políticos. Actualmente los partidos políticos son muy dependientes del financiamiento público. así es. ¿Sí? Y creo que eso a la larga no es bueno, ¿sí? Y que es importante que los partidos políticos hagan campañas de donaciones, pero esas campañas para conseguir donaciones tienes que regularlas, tienes que evitar, tienes que ponerle un límite, tienes que hacer que los partidos amplíen su base de donantes, que no dependan de 3 o 4 donantes, sino que hagan campañas y que quede claro que dependen de la ciudadanía financieramente, ¿sí? Y que eso los obliga a acercarse a ella. Y eso creo que en México lo hemos perdido un poco, ¿sí? Porque hay mucha desconfianza hacia el flujo del dinero privado, hacia las campañas o hacia los partidos políticos. Pero creo que bien regulado, limitando, poniendo un tope muy razonable a las aportaciones, dándoles transparencia, conseguimos, creo que lo que es bueno de que los partidos tengan que recaudar con aportaciones voluntarias, ¿no? Porque les va a recordar todo el tiempo a quién se deben y se deben a la ciudadanía. Así es, y otro de los temas que también es un debate, las redes sociales pues no están reguladas. ¿Tú crees que a la fiscalización se le escapan temas cuando la campaña va por redes sociales? Pues mira, las redes sociales y el internet es de lo más fiscalizable que tenemos, ¿sí? Porque de hecho, gracias a la presión de la opinión pública, no solo en México, sino en todo el mundo, en todos los países democráticos, los administradores de las grandes plataformas pues se han visto obligados a transparentar y a rendir cuentas y entregar toda la información que le solicitan las autoridades respecto a quiénes están, qué están gastando los partidos políticos, qué están gastando los candidatos, porque es una publicidad muy rastreable, ¿sí? La puedes monitorear con mucha facilidad. El INE lo está haciendo y cada vez lo hace mejor, ¿sí? Y la verdad es que cada vez tienes más colaboración de los administradores, las empresas administradoras de estas plataformas como Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, y pues la información fluye con mucha rapidez y se ha vuelto un gasto muy fiscalizable, ¿no? Realmente los problemas los tenemos en actividades poco fiscalizables, ¿sí? Dinero en efectivo, ¿no? Exactamente, las que puedes pagar en efectivo. Es muy difícil pagar publicidad en Instagram o Facebook o YouTube en efectivo, ¿sí? Y eso vuelve muy rastreable y muy fiscalizable el gasto. Pero es muy fácil organizar eventos de campaña, mítines, etcétera, y distribuir efectivo que con facilidad escapa, digamos, los radares de la Unidad Técnica de Fiscalización. Entonces, poner el foco en ese tema y desde luego saber que el INE pues no está solo, tiene a la Comisión Nacional Bancaria, tiene digamos, a los administradores de las redes sociales, tiene a muchas autoridades que lo acompañan en esto de la fiscalización por aquello de que piensen que está solo. Y tiene otra cosa, Lucy, que es bien importante. A ver, cuéntamelo, por favor. Que tiene la competencia al adversario, que ellos se vigilan unos a otros. Ah, muy bien, claro. Y presentan quejas, presentan evidencia. Buena parte de la fiscalización
se realiza a partir de evidencia que presentan los propios contendientes, Ya. los del otro bando, los del otro partido. La competencia te está vigilando, ¿sí? Y ellos lo saben, y por eso pues los obliga a ser muy cuidadosos. El INE no tiene que estar presente en todos lados. Digamos, tu competencia tiene la motivación para denunciarte cuando piensa que estás haciendo algo indebido, ¿sí? Porque está en su propio interés. Claro. Claro, Benito, pues muy buena acotación que nos haces para cerrar este programa. Te agradecemos como siempre tu presencia, tus conocimientos y te invitamos para una próxima emisión. ¿Qué te parece? Muchas gracias a ti, Lucy, por la invitación. Es un gusto enorme estar en tu programa. Pues muchísimas gracias, Benito Nasif, y gracias a usted. Le esperamos la próxima semana con otro tema más en Justicia Electoral a la Semana Online.